Esto ocurrió en el verano de 2016. Para dar un poco de contexto, mis padres solían irse de vacaciones y yo me quedaba sola en casa durante 2 semanas para cuidar a nuestros perros y del jardín. Pero siempre he sido un poco miedosa, debido a que me han seguido a casa algunas veces. Mi vecindario era todavía nuevo en ese entonces, y estaba rodeado de bosque. A veces veía a algunos malvivientes merodeando por allí cuando volvía a casa de las tiendas. Aunque tenía algunas preocupaciones, usualmente me sentía segura en casa con mis 4 perros grandes. Nunca pasaba nada realmente porque la mayoría de mis vecinos eran amigos de mi papá, lo que me daba una fuerte sensación de seguridad, y nuestra casa estaba rodeada por una gran reja con pequeñas puntas en la parte superior, lo que hacía casi imposible escalarla sin lastimarse. Los primeros días estuvieron bien, y no pasó nada extraño, excepto por algunos golpes sordos que escuché en el jardín. Pero no le di mucha importancia, ya que usualmente eran solo tordos jugando con las flores de mi mamá. Y sucedía tan a menudo que incluso mis perros lo ignoraban. Después de 2 días, finalmente tuve que ir a las tiendas. Pero como estuve ocupada todo el día, tuve que ir por la tarde, cuando empezaba a oscurecer. No fue mi mejor idea, lo sé. Fui a las tiendas, compré mis cosas y comencé a caminar a casa por mi camino habitual. Era un camino concurrido por la tarde porque la gente paseaba a sus perros por allí, y era como una mezcla de parque y bosque. Mientras caminaba, escribiendo mensajes en mi teléfono, noté que un tipo al que acababa de pasar se levantaba repentinamente de un banco y comenzaba a caminar detrás de mí. Pensé que tal vez era alguien de mi vecindario que no conocía, y que simplemente se dirigía en la misma dirección. Así que salí del bosque y llegué a una calle normal donde comienzan las casas. El tipo todavía me seguía, y pensé que tal vez vivía en una de estas casas, pero no lo hizo. Cuando llegué al último giro donde está mi casa, y él todavía estaba detrás de mí, me di cuenta de que no era uno de mis vecinos, y comencé a sentir mucho miedo. Pero afortunadamente, mi vecino que vive a la izquierda de mi casa estaba afuera regando sus plantas y me vio pasar. Comenzó a hablarme porque notó que parecía estresada y sabía que mis padres estaban fuera de la ciudad. Cuando el tipo que me seguía vio a mi vecino, rápidamente corrió de regreso hacia el bosque. Luego llamé a mis padres para contarles lo que había sucedido, pero me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme. Dijeron que nuestro vecindario es seguro, que tenía a mis perros conmigo, etc. Intenté calmarme y seguir como de costumbre. Para agregar más contexto, cuando mis padres no están, duermo en su habitación de la planta baja para evitar que mis perros suban las escaleras en la oscuridad y posiblemente se lastimen. Esa noche, estaba acostada en la cama leyendo un libro, y mis perros dormían profundamente conmigo. Por lo general, duermen en el piso alrededor de la cama, pero debieron haber sentido que estaba molesta. De repente, escuché un golpe sordo desde afuera, como si algo golpeara la ventana de la habitación contigua a la mía. Pensé que eran los tordos otra vez, pero esta vez, mi perro comenzó a gruñirle a la ventana de mi habitación. Después de unos segundos de silencio, hubo otro golpe sordo, esta vez en la ventana de mi habitación. Comencé a entrar en pánico, pero traté de mantener la calma. El tercer golpe fue más fuerte, y estaba claro que alguien estaba golpeando todas las ventanas de la casa. Estaba llorando, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo. Así que salí de mi habitación y fui al centro de la casa, donde podía ver la puerta principal. Entonces vi una figura oscura afuera de mi puerta principal, mirando hacia adentro y golpeando la pequeña ventana mientras yo estaba sentada allí indefensa. Me aparté de la vista, escondiéndome debajo de la mesa, y saqué mi teléfono mientras todavía escuchaba al hombre tratando de romper el vidrio. Llamé a mi papá, pero no contestó. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y estaban de vacaciones. Luego intenté llamar 2 veces más hasta que mi mamá contestó, confundida acerca de por qué la llamaba en medio de la noche. Para entonces, el hombre estaba golpeando la puerta y tratando de abrirla con todo su cuerpo, y mi mamá podía escucharlo a través del teléfono. Mi papá estaba llamando urgentemente a todos los que podían ayudar, a su hermano, a mis vecinos, a mi abuela, tratando de que vinieran rápidamente. Mi vecino, que me había hablado ese mismo día, fue el primero en llegar y ahuyentar al tipo.
El hombre corrió a mi jardín trasero, pero todavía tenía demasiado miedo para abrir la puerta principal. Unos 10 minutos después, llegaron mi tío, mi tía y mi abuela, y pude verlos a todos afuera. Mi tío tenía una llave, así que abrió la puerta y dejó salir a mis perros para que persiguieran al intruso. Mis perros son perros de caza, por lo que no son amigables con los extraños. Luego, mi tío y mi vecino fueron al patio trasero con linternas, junto con mis perros, para revisar cada rincón y asegurarse de que fuera seguro. Nunca olvidaré cómo mi abuela y mi tía vinieron a mí mientras yo lloraba y me aferraba a una silla. El hombre había escapado por la parte trasera del jardín al jardín de mi otro vecino, probablemente tratando de escapar de mis perros. Logró dañar la pequeña ventana de mi puerta principal. El vidrio estaba agrietado y la puerta misma estaba floja en sus bisagras. No quiero pensar en lo que podría haber pasado si no hubieran llegado a mi casa tan rápido. Normalmente ya no comparto esta historia, porque la mayoría de la gente se incomoda al escucharla, o me dan consejos sobre lo que creen que debía haber hecho. No se dan cuenta de que cuando estás en un estado de pánico total, tu mente no funciona igual. No es tan simple como tomar una decisión rápida o pensar con claridad, y eso es algo que muchos no comprenden del todo. Esto ocurrió hace unos 5 años, cuando vivía en un lindo departamento en el centro de Memphis, trabajando como técnica en óptica. Llegué a casa del trabajo a mi hora habitual, alrededor de las 4:30 de la tarde, abrí la puerta y entré. Luego puse mi teléfono, mi billetera y las llaves en la barra de la cocina. Escuché la pesada puerta principal cerrarse de golpe detrás de mí y comencé a hacer algunas tareas domésticas. Al haber crecido en un pueblo pequeño, estaba acostumbrada a no cerrar con llave mi puerta durante el día, especialmente porque mi esposo llegaría pronto a casa de todos modos. Pero desde ese día, nunca he olvidado cerrar mi puerta con llave ni una sola vez en los últimos 5 años. Pasé por mi baño hacia mi amplio vestidor y comencé a colgar la ropa que había empezado a lavar antes del trabajo. Entonces escuché que se abría la puerta principal y sonreí, pensando que mi esposo debía haber llegado temprano a casa, así que grité alegremente, «Estoy aquí, mi amor». Pero al no obtener respuesta, comencé a sentirme inquieta. Traté de dejar de lado la sensación, pensando que tal vez no me había escuchado. Luego salí a la sala y a la cocina para comprobarlo. De pie, al otro lado de la isla de mi cocina, había un hombre que no conocía. Parecía mayor que yo, probablemente de unos 50 años, pero no recuerdo sus rasgos exactos porque estaba demasiado conmocionada. Simplemente estaba allí parado, mirándome con una expresión vacía. No llevaba máscara ni portaba nada. Simplemente me observaba en silencio, lo que hacía que la situación fuera aún más inquietante. Entonces pensé que tal vez había entrado accidentalmente al departamento equivocado y que se disculparía y se iría, pero cuando continuó mirándome fijamente sin moverse, supe que tenía que actuar. Traté de pararme derecha e inflé el pecho para parecer más imponente, aunque es un desafío para alguien de mi tamaño. Respiré hondo y usé una voz fuerte y firme para decirle que saliera de mi departamento y que no tenía derecho a estar allí. Mi corazón latía con fuerza y sentí una descarga de adrenalina mientras hablaba, pero él me ignoró por completo, actuando como si no hubiera dicho nada en absoluto. Luego comenzó a recoger mis cosas, mi teléfono celular, mis llaves, mi billetera. Se movía metódicamente, guardando cada artículo en sus bolsillos. Al verlo hacer esto, de repente me di cuenta de que era una amenaza real. Así que corrí hacia mi computadora portátil, la única otra forma que tenía de conseguir ayuda. Tuve que acercarme un poco al intruso para alcanzarla, pero todavía estábamos a unos 3 o 4 metros de distancia, así que pensé que podría agarrarla y correr antes de que él pudiera atraparme. Cuando recogí la computadora portátil y me di la vuelta para correr, lo vi empezar a moverse hacia mí. Corrí de regreso al baño, porque era el único lugar donde podía poner 2 puertas cerradas con llave entre nosotros, la puerta del baño y la puerta del armario. Cerré la primera puerta de golpe y le eché llave. En cuestión de segundos, pude oírlo intentando abrirla. Rápidamente corrí al armario y también cerré esa puerta con llave.
Abrí mi computadora portátil, entré en Facebook Messenger y comencé a enviar mensaje tras mensaje a mi esposo. Le dije que llamara al 911 y les hiciera saber que había un intruso en el departamento. Afortunadamente, recibió mis mensajes en cuestión de minutos y me aseguró que había llamado al 911 y que salía del trabajo para venir a ayudar si podía. Sentí un pequeño alivio, pero aún esperaba ansiosamente. De repente, escuché que la puerta del baño se abría con un crujido y el intruso entró. Comenzó a golpear la puerta del armario, tratando de derribarla. Aquí es donde la gente a menudo comienza a darme consejos sobre lo que debería haber hecho de otra manera, pero todo lo que puedo decir es que estaba paralizada. Paralizada por el miedo y la conmoción. No grité, no lloré, ni busqué un arma en el oscuro armario. No intenté asegurar la puerta ni la mantuve cerrada. La gente a menudo me dice que, como vivía en un departamento, alguien me habría oído gritar y habría venido a ayudarme. Piensan que debe haber habido algo pesado en mi armario que podría haber usado para defenderme. Se preguntan por qué no hice nada. Realmente no tengo una respuesta para eso. Pero de alguna manera, la puerta del armario se mantuvo firme. Escuché los pasos frustrados del intruso alejarse hacia la sala de estar de mi departamento. Escuché cosas romperse, botellas hacerse añicos, y mis cajones, refrigerador y gabinetes abrirse de golpe mientras sacaba cosas. Me quedé en el armario, llorando en silencio. Me siento mal por cómo actué en ese momento, pero aún así le envié un mensaje a mi mamá, que vivía a 15 horas de distancia, para contarle lo que estaba pasando. Realmente quería consuelo y necesitaba decirle cuánto la amaba. No soy madre, pero puedo imaginar lo asustada e impotente que debe haberse sentido al saber que su hija estaba en peligro y que no había nada que pudiera hacer. Ella siguió enviándome mensajes, rogándome que siguiera respondiendo. El intruso comenzó a jugar con la puerta del armario de nuevo, murmurando palabras que realmente no podía entender. Entonces la puerta principal se abrió de nuevo, y esta vez era mi esposo, gritando por mí. El intruso regresó hacia la sala y la cocina, donde estaba la puerta principal. Abrí rápidamente la puerta del armario y salí corriendo para ver a mi esposo en el suelo con el intruso sujetándolo. El hombre seguía murmurando y a veces gritando, pero realmente no intentó defenderse mucho. Ahora, esta parte es borrosa para mí. Recuerdo sentir que la habitación daba vueltas y estar principalmente aterrorizada por mi esposo. El miedo era abrumador y no podía pensar con claridad. Finalmente, llegó la policía, pero tardaron unos 25 minutos en llegar al departamento. Me sorprendió lo mucho que tardaron. En esos momentos, el tiempo parecía extenderse infinitamente, y había pensado que la espera era más corta. Esto no pretende criticarlos, pero 25 minutos me parecieron un tiempo inusualmente largo para que la policía respondiera a un allanamiento de morada. Los oficiales lograron recuperar mis pertenencias del intruso y lo sacaron de mi departamento. Luego tuve que pasar por el proceso de presentar un informe policial, detallando todo lo que había sucedido. En 30 minutos, el momento más aterrador de mi vida había terminado, pero he cargado con el miedo y la ansiedad durante años. Saber que alguien pudo entrar en mi espacio una vez me hace temer que pueda volver a suceder. Si te ha sucedido algo similar y todavía estás lidiando con las secuelas, las noches de insomnio, escuchando cualquier sonido de alguien entrando, las pesadillas y revisando constantemente las cerraduras, esto es lo que finalmente me ayudó. Un año después de que esto sucediera, mi esposo y yo nos mudamos al Medio Oeste por su trabajo. Elegimos una ciudad segura con un buen complejo de departamentos y un departamento en el tercer piso con una sola entrada. Entonces me di cuenta de que mi mayor temor no era que algo volviera a suceder, sino que, si sucedía, estaba tan poco preparada como antes. No había hecho ningún cambio real, aparte de cerrar mi puerta con llave. Sabía que probablemente me congelaría de nuevo y dependería de esconderme o esperar que la puerta aguantara lo suficiente para mantenerme a salvo. Eso simplemente no era suficiente. Entonces, fui a una escuela de artes marciales con un excelente programa de defensa personal, me presenté y me inscribí en las clases. Al principio, estaba callada y me quedaba al fondo de la sala, apartada. Mi instructor, que fue muy amable y comprensivo,
me ayudó a desarrollar mi confianza y gradualmente me ayudó a superar mi miedo. Después de varios meses de entrenamiento, finalmente le conté a mi instructor porque había comenzado a tomar clases. He estado entrenando durante años y el cambio que ha producido en mi vida es increíble. La chica tímida y callada que estaba asustada y escondida en su armario ya no existe. Ahora soy segura, fuerte y digna de protegerme en mi propia casa. Ya no me avergüenzo de cómo manejé la situación y sé qué pasos puedo tomar para mantenerme a salvo. No fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero valió la pena. Entiendo que esta podría no ser la solución adecuada para todos, y cualquier forma que elijas para lidiar con tu propia historia es la correcta para ti. La segunda mitad del 2017 fue realmente agotadora. El mayor desafío, tanto emocional como físico, fue trasladar a mi padre a un hogar de ancianos debido al rápido deterioro de su salud. Fue una decisión difícil, pero necesitaba más cuidados de los que yo podía brindarle por mi cuenta. Él vive en Tasmania, donde crecí, y visitarlo regularmente se volvió complicado desde que vivo y trabajo en Brisbane. La distancia entre las dos ciudades es de unos 2.400 kilómetros, lo que hizo que el proceso fuera aún más agotador, ya que tuve que viajar de ida y vuelta varias veces para hacer todos los arreglos. He estado volando a Tasmania, un viaje de 3 horas y media, aproximadamente 2 veces al mes para ocuparme de la situación de mi papá. Su casa es vieja y está en mal estado, así que he estado ocupado arreglándola para ponerla en venta. He sacado todos sus muebles y pertenencias, excepto una pila de mantas y almohadas que guardo allí. Las uso para hacer una cama improvisada en el suelo cada vez que paso la noche. La casa está en una zona semirural, rodeada de árboles y arbustos crecidos. Es una casa vieja y húmeda, y todo cruje. No hay electricidad en este momento, así que se siente un poco espeluznante por la noche. La casa tampoco es muy segura, no tiene sistema de alarma. Y aunque las puertas tienen cerraduras, se pueden abrir fácilmente con un fuerte empujón. Llegué en avión la víspera de Navidad por la tarde y recogí mi auto de alquiler para el viaje de 1 hora a la casa de mi papá. Antes de ir allí, pasé por la casa de un amigo, Miguel, que vive a unos 10 minutos de la casa de mi papá. Tomamos unas copas y hablamos de cómo había ido el año. Reímos y compartimos historias durante un par de horas. Después de un rato, me di cuenta de que probablemente había bebido demasiado para conducir con seguridad el resto del camino. Así que la esposa de mi amigo, Lucía, me llevó a la casa de mi papá e incluso se ofreció a volver a la mañana siguiente para llevarme de regreso a su casa a buscar mi auto. Llegué a la casa de mi papá alrededor de la medianoche, y estaba completamente oscuro adentro. Todavía un poco mareado, accioné el interruptor de la luz, pero no pasó nada. Entonces recordé que no había electricidad. Usando mi teléfono como linterna para guiarme a través de la casa oscura, noté que faltaban algunas herramientas que había dejado por ahí. La casa había estado vacía por un tiempo, así que probablemente fueron algunos chicos del barrio que vieron que no había nadie y decidieron aprovechar la oportunidad para agarrar lo que pudieran. Aunque era inquietante saber que alguien había estado en la casa, no llamé a la policía por un martillo, una llave inglesa y un destornillador. La buena noticia era que la caja de herramientas grande, que guardo bajo llave en el armario de la lavandería y contiene mis herramientas eléctricas más caras, todavía estaba allí y en una sola pieza. Miré el candado y el área a su alrededor. Estaba rayado y abollado, como si alguien hubiera intentado forzarlo. La caja de herramientas es muy grande y pesada, demasiado grande para que una sola persona la cargue, a menos que sea realmente fuerte. Sintiéndome agotado, fui a una de las habitaciones vacías y usé las mantas y almohadas para hacer una cama improvisada en el suelo. No podía tranquilizarme y me estaba costando dormirme. Mientras yacía allí en la oscuridad, los únicos sonidos que podía oír, sobre el zumbido constante en mis oídos, eran el suave susurro del viento a través de los árboles afuera. Entonces, de repente, escuché lo que sonaba como botas crujiendo en el camino de grava que corre a lo largo del costado de la casa. Intenté escuchar con más atención, cuando de repente escuché un fuerte golpe, como si algo sólido golpeara la barandilla de metal que conducía a la puerta trasera.
Me sobresalté y me senté con el corazón acelerado. Me pregunté si podría ser un ualabí o una zarigüeya haciendo el ruido. Me quedé lo más quieto posible, esforzándome por escuchar cualquier otro sonido. Entonces escuché el viento susurrando a través de los árboles y nada más durante unos momentos, lo que me ayudó a calmarme. Pero luego me sobresalté por el crujido de la puerta trasera al abrirse. Me congelé, sin saber qué hacer. Podía oír pasos crujiendo por la casa, y luego el sonido del armario de la lavandería al abrirse. Estaba en el extremo más alejado del pasillo, pero podía oír susurros. Traté de mantener la calma, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Hablé con la operadora mientras escondía mi cabeza debajo de una almohada para amortiguar mi voz. Le expliqué lo que estaba sucediendo y me dijo que la policía estaba en camino. Mientras esto sucedía, escuché un sonido metálico, como si alguien estuviera tratando de romper la cerradura de la caja de herramientas. La operadora sugirió que cerrara la puerta de la habitación en la que estaba. Estuve de acuerdo, y mientras caminaba lentamente por la habitación hacia la puerta, una de las tablas del piso crujió fuertemente. Me congelé, y luego escuché un silencio total desde la lavandería. Después de quedarme quieto durante unos 30 segundos, intenté dar otro paso y escuché otro crujido fuerte. Pareció funcionar a mi favor, porque entonces escuché a los intrusos salir rápidamente por la puerta trasera. Cerré la puerta del dormitorio y le dije a la operadora que creía que se habían ido. Me dijo que me quedara quieto hasta que llegara la policía, y le dije que estaba más que feliz de hacerlo. Después de unos 5 minutos, llegó la policía. Los oficiales registraron el área pero no encontraron nada, lo cual ya esperaba. Habían intentado abrir la caja de herramientas. Uno de los policías dijo, ¿por qué no usaron simplemente cizallas? Son tan aficionados. Entonces le dije a la policía que cuando llegué, me di cuenta de que faltaban algunas de mis herramientas, y la caja de herramientas parecía que alguien había intentado forzarla. Al oír eso, uno de los policías compartió su teoría. Probablemente entraron antes esta noche, antes de que llegaras, tomaron lo que pudieron, intentaron abrir la caja de herramientas pero no pudieron, y luego se fueron a buscar algo para abrirla. Mientras estaban fuera, tú llegaste a casa, y luego volvieron para intentar abrir la caja de herramientas. No creo que fueran peligrosos, probablemente solo chicos. Pensé para mí mismo que el momento fue afortunado. Hice una denuncia, y eso fue todo. Me quedé despierto hasta el amanecer, y luego dormí un par de horas antes de que Lucía, la esposa de mi amigo, viniera a recogerme para que pudiera ir por mi auto. Le pregunté si podía guardar mis herramientas en su casa por seguridad, y estuvieron de acuerdo. Luego conduje al hogar de ancianos de mi papá y almorcé con él y sus nuevos amigos. Al día siguiente, fui a una ferretería y compré unas cerraduras nuevas y más fuertes para las puertas. Con las nuevas cerraduras instaladas, me sentí más seguro, sabiendo que la casa estaba mejor protegida. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.